El ciego de nacimiento. Dediquemos unos minutos a leer completo el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 41. Es una sección larga, así que prestemos atención a su lectura, a sus detalles, sus personajes y a las distintas reacciones que los diferentes protagonistas mostraron ante un mismo hecho. Hecho que nadie negaba, o más bien que no podía ser negado por alguno. Y es que un ciego había recibido la vista después de su encuentro con el Señor Jesucristo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. James Cagney fue un actor estadounidense que en la década de los años 30 del siglo pasado se hizo muy popular encarnando especialmente papeles de tipo duro, como el de gángster. Su primera interpretación de éxito fue el papel protagonista en la cinta de 1931 titulada Enemigo Público. Aquella era una década donde los delincuentes de carne y hueso se hacían famosos en la sociedad de su tiempo, mucho más allá de lo que Hollywood contaba. El criminal que encabezaba la lista de los más buscados por la policía era un atracador de bancos llamado John Dillinger. Paradójicamente, las autoridades policiales organizaron una emboscada en su contra con la orden de tirar a matar cuando salía de un cine en el que se proyectaba precisamente esta película. El resultado de la emboscada fue que cayó muerto en el tiroteo. Este hombre tenía poco más de 30 años. Hace tiempo conocí a un ciudadano estadounidense que se apellidaba de la misma forma. Afortunadamente, en aquella época yo no tenía ni idea de inglés. Bueno, he de confesar que continúo sin tener ese conocimiento. Pues lo dicho, mi ignorancia de la lengua de Shakespeare, unido a la imprudencia propia de mis 17 años, me llegó a preguntarle jocosamente a alguien si quizás este hombre era nieto del famoso atracador de bancos arriba señalado. La respuesta que recibí me vino a demostrar lo bien que podemos llegar a quedar frente a los demás cuando en lugar de hablar por hablar, pensamos un poco antes de hacerlo. Pues a pesar de que su abuelo, según me aclararon, no era ese peligroso delincuente, los antecedentes penales de este hombre ocupaban las páginas de una guía telefónica, en especial por narcotráfico, razón por la cual había pasado una buena temporada en prisión. Era un hombre alto, flaco, quizá extremadamente delgado en proporción a su estatura, y con el rostro muy curtido. Aparentaba más edad de la que realmente tenía, acentuadas el conjunto de sus facciones por un espeso bigote muy de moda por aquella época. Y si a toda esta descripción se le sumaba la impresionable imaginación de un joven de mi edad, parecía tener una mirada de malo, como la de James Cagney. Os puedo asegurar que después de esto no volví a formular más preguntas ni a hacer más gracietas al respecto. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué tipo de personas somos? Creo que todos los presentes podemos afirmar que somos personas de orden. No solemos delinquir, respetamos bastante bien las leyes del país a pesar de que muchas de ellas no nos agradan, ayudamos de vez en cuando a los necesitados y en general nos incluimos en ese grupo de personas que suelen definirse como decentes o buena gente. Detengámonos por unos momentos a meditar en los personajes del relato que acabamos de leer y, como he dicho al principio, observemos las diferentes formas de reaccionar que tuvieron ante la evidencia de que un ciego, bien conocido por todos por cuanto se dedicaba a mendigar en la vía pública, había recibido la vista. Del análisis de sus reacciones podemos extraer conclusiones que apuntan sobre qué tipo de persona eran realmente, qué les motivaba
por qué actuaban de la manera en cómo lo hacían y, lo que es más importante, cuál era el auténtico estado espiritual de ellos. En primer lugar, la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 2. Aunque nos pueda resultar extraña la cuestión de sus discípulos, obedecía a una creencia muy común entre el pueblo que daba por sentado que los hijos recibían en sí mismos el castigo por los pecados cometidos por sus padres. La visión que tenían de Dios era en muchas ocasiones la de un juez justiciero y vengativo que aplacaba su ira maldiciendo y perjudicando con sus terribles castigos al ser humano. Si nos detenemos a pensar en esto por un momento, convendremos que hoy día hay muchos que piensan en Dios en estos términos, y no son pocas las religiones que a lo largo de la historia y hasta nuestros días han cifrado la relación del hombre con Dios a través de complejos rituales, a menudo cruentos, que pretendían aplacar la ira divina buscando el favor del juez a través de sacrificios de todo tipo, ya fuera de animales, humanos, o en una versión mucho más moderna y occidental, en duras y estrictas normas y reglas de vida que convierten la existencia de aquel que las profesa en una fuente de continua frustración, porque nunca se llega a establecer la paz definitiva con Dios por más esfuerzos que uno realice para agradarle. Este es el primer grupo de necesitados, el de aquellas personas que solo encuentran frustración en sus vanos intentos de relacionarse con Dios, los frustrados. En segundo lugar vemos sus vecinos, los curiosos. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 10. Aquellos que le conocían dudan acerca de que era realmente aquel que había nacido ciego, y no salen de su asombro hasta que por fin pueden constatar que no existe engaño alguno en lo que había sucedido. Era él, el ciego de nacimiento, el mendigo al que probablemente muchas veces habrían arrojado alguna moneda al tiempo que apartaban sus pasos de su camino, con una mezcla de lástima y repulsión, pues no olvidemos que muchos de ellos, siguiendo la creencia expresada por los discípulos en su pregunta al Señor, darían por sentado que ese pobre desgraciado era víctima del pecado de sus padres, y todos sabemos lo fácil que es dejar volar la imaginación cuando se trata de pensar mal de nuestro prójimo, emitiendo juicios gratuitos y sin fundamento por desconocimiento o mala intención. Lo cierto es que una vez que son convencidos de la realidad del milagro, el interés de ellos va dirigido no tanto a analizar el origen y motivo de éste, sino a encontrar al autor material de la proeza, para, con toda probabilidad, aprovecharse también en su beneficio, algo que fue tónica general a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo entre aquellas multitudes que le seguían no tanto para escuchar el mensaje de salvación, sino para saciar sus necesidades físicas, ya fuese de alimento como de sanidad de sus enfermedades, tal y como se ve repetidamente en los evangelios. Análogamente hoy día, son muchos los que buscan en el mensaje cristiano y en la propia Iglesia de Cristo satisfacer este tipo de necesidades, olvidando que la auténtica, la vital y más importante carencia del hombre no es la física, sino la espiritual, como veremos más adelante. Este es el segundo grupo de necesitados, el de aquellas personas que solo quieren acercarse a Dios para satisfacer sus deseos personales, olvidando que la bendición del Señor alcanza mucho más allá de lo que nuestra propia razón entiende, los interesados. En tercer lugar, consideremos los fariseos, los religiosos del momento. A partir del versículo 13, vemos el juicio al que el ciego es sometido por parte de las autoridades religiosas, no tanto para contrastar la veracidad de su sanidad, aunque también, a pesar de que ésta era evidente y eran muchos los testigos que daban fe de ella, sino que desean llegar más allá en su intento de desacreditar no ya el milagro, sino al autor de éste.
Son varias las posturas que entre la misma comunidad religiosa se plantean, y que se ve reflejada en el versículo 16, donde leemos que había disensión entre ellos. En primer lugar están los que negaban la bondad del milagro y por ende de su autor, por el simple hecho de haberlo realizado en el día de reposo de los judíos. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, afirman en el versículo 16. Esta situación se repite continuamente en los enfrentamientos que a lo largo de su ministerio mantiene el Señor con los fariseos, como en aquella ocasión donde sana a un hombre que tenía seca la mano derecha, relatada entre otros en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 12. Este tipo de personas cifran su fe en las formas, en el escrupuloso cumplimiento de las normas escritas, que acaban por desplazar al que las dictó, en el caso de estos hombres, al amante Dios que los escogió y protegió a lo largo de la historia como su pueblo amado, el objeto de sus más ricas bendiciones, y acaban por rendir culto a la letra escrita y no al Señor que la dio. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, les llegará a reprochar el propio Señor Jesucristo en Marcos 2:27. Este es el tercer grupo de necesitados, los legalistas. Por otra parte están los que directamente desacreditan al Señor Jesucristo, acusándolo falsamente y sin motivo alguno de ser pecador. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Versículo 16. Estos tenían tan alto concepto de sí mismos que cualquier persona que no tuvieran en su círculo era despreciada por indigna. Este es el cuarto grupo de necesitados, los orgullosos. Consideremos ahora a los padres del ciego. Dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 22. El grupo de los religiosos considerado anteriormente ejercían una presión tal en la sociedad que tenían auténticamente atemorizado al pueblo. Esta no deja de ser una forma de manipulación de parte del poder religioso hacia la población, pues históricamente una y otra vez y en multitud de culturas ha quedado patente el abuso que una minoría clerical ha ejercido sobre todo el mundo, que por el temor del castigo divino acataba los más abusivos caprichos y arbitrarios dictámenes. Los padres del ciego conocían mejor que nadie la nueva realidad de su hijo. El niño había nacido ciego, como así se lo hacen saber a los fariseos. Eso era indiscutible, como también sabían de qué modo había recibido la vista y quién había operado el milagro, el rabino conocido como Jesús de Nazaret. Pero el temor a la expulsión de la sinagoga, con el que los fariseos habían amenazado a los que confesasen a favor del Señor, era para ellos superior a la propia confesión, pues indicaba nada más y nada menos que la exclusión social. ¿Cuántas veces este temor al desprecio de los demás impide que aquellos que conocen al Mesías y han sido testigos incluso de su poder, niegan o evitan por esta causa dicha confesión? Este es por tanto el quinto grupo de necesitados, los atemorizados. El ciego de nacimiento. Veamos ahora. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 25. La vida de este hombre había transcurrido, por así decir, entre la oscuridad y la mendicidad. No es fácil vivir sin un sentido tan necesario para nosotros como el de la vista, y mucho más difícil lo era en aquella época y en aquella sociedad, en la que todo el que tenía una discapacidad estaba abocado a vivir de las limosnas que pedía. Así que cuando aquel joven rabino le unta los ojos con lodo y le dice que vaya a lavarse en el conocido estanque de Siloé, lo hace sin más.
La construcción de este lugar se atribuye al rey Ezequías en el siglo VII a.C. En la imagen podemos ver el descubrimiento del lugar a principios del siglo XX. Durante más de un siglo y hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, esta especie de piscina de poco más de 50 metros de largo por 16 de ancho era utilizada para rituales de purificación de los peregrinos que visitaban la ciudad por su proximidad al templo. Quizás por esta causa, el ciego no cuestionó la orden del Señor, simplemente obedeció. En esta otra imagen vemos el lugar tal y como se conserva hoy día. Pensemos en esto. ¿Qué tenía este hombre que perder? En cambio, ¿qué podía ganar? Su respuesta a los fariseos nos hace pensar que aún después de haber recibido la vista, no había entendido todavía el alcance de lo que había pasado en su vida, pero confiesa con valentía ante los religiosos. Él formaba el sexto grupo de necesitados, los que reconocen su necesidad. Era ciego y nada ni nadie podía cambiar su situación. Lo sabía. Por lo menos, esa había sido su realidad hasta que se cruza en su camino aquel hombre que le ofrece la posibilidad de transformar su desesperada existencia. Jesús de Nazaret, el Mesías. Vemos así 6 grupos diferentes de personas. Los frustrados, que han perdido toda esperanza de poder alcanzar la satisfacción moral, personal o espiritual, es decir, lo que se conoce como la felicidad. Los interesados, que buscan únicamente satisfacer sus necesidades más inmediatas o incluso sus caprichos según se les antoje. Los legalistas, que piensan que con el estricto cumplimiento de unos reglamentos, cuanto más severos mejor, agradarán a Dios. Los orgullosos, tan pagados de sí mismos que están seguros de formar parte de una élite que los diferencia del resto del mundo porque simplemente son mejores que los demás. Los atemorizados, cuyo miedo al desprecio social, al que dirán o a ser señalados como diferentes, no les permite darse cuenta de que están perdiendo mucho más de lo que pretenden proteger con su silencio. Y por último, los que, reconociendo su necesidad, confiesan y por lo tanto reciben la bendición de Dios. ¿Acaso no son ciegos todos los grupos? Ceguera que se manifiesta de diferentes formas, sí, que define a cada colectivo según su actitud, pero ceguera al fin y al cabo, que les lleva a la frustración, al egoísmo, al legalismo, al orgullo, al temor o a la miseria, como era el caso del ciego. ¿Cuál es el papel del Señor Jesucristo? Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículos 4 y 5. ¿Quién puede marcar la diferencia? Por lo anteriormente expuesto, ninguno podría. Nadie era capaz de sanar la ceguera del otro, pues él mismo era ciego. En sus palabras, Jesús muestra la grandeza de su ministerio, el alcance de éste y, por encima de todo, su amor para con los ciegos espirituales. En primer lugar, su objetivo de vida es hacer la voluntad del que lo envía, el Padre. Me es necesario hacer las obras del que me envió. En segundo lugar, su propósito de vida es aprovechar el tiempo en el trabajo que había venido a hacer. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y por último, su mensaje de vida es ser luz del mundo, es decir, sacar a éste de la ceguera en la que vive. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Para terminar,
consideremos la confesión del ciego y la advertencia, la seria advertencia del Señor. Vemos por último entonces la declaración de fe del ciego a partir del versículo 35. Su declaración ante los fariseos y la valiente y decidida defensa que hace del Señor, porque reconoce que nadie que no tuviera el respaldo de Dios sería capaz de obrar como él lo había hecho. Le supone todo esto la expulsión de la sinagoga. Jesús le hace entonces la más importante pregunta que persona alguna pueda plantearse. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 35. La respuesta que le demos determinará que sigamos en la más absoluta ceguera o recibamos la vista. Así queda de manifiesto en la frase «Creo, Señor», y le adoró, en el versículo 38. Este hombre había recibido no sólo la vista física, tan importante para cambiar su realidad diaria, sino la espiritual, con la que reconoce no sólo el poder de aquel que lo había sanado, sino al mismo Dios en él, rindiéndole entonces la adoración que sólo al Creador debía todo fiel israelita. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué tipo de persona creo que soy? No ignoremos la advertencia del Señor. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Versículo 41. La cuestión no es si somos ciegos o no, pues todos lo somos hasta que el Señor nos da la vista, sino que, siéndolo, creamos que vemos, pues no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hablaba al inicio de aquel hombre al que conocí. En aquel momento no viajaba solo, sino que lo hacía en compañía de su esposa e hijos. Hacía escala en España de camino a Albania. La familia marchaba de misionera a un país que en aquel momento se consideraba abiertamente como estado ateo y perseguía con brutal violencia cualquier intento de extensión del Evangelio. Eran los últimos años del telón de acero, justo antes de la desintegración de la URSS y la caída del muro de Berlín, por lo que las autoridades albanesas se afanaban en conservar las cuotas de poder que durante años habían ostentado en la férrea dictadura estalinista establecida. ¿Qué había pasado en la vida de este narcotraficante para que se produjera un cambio tan radical en ella? De un estilo de vida de delincuencia y cárcel por esta causa, a la proclamación pública de aquel que había sanado su ceguera en un lugar donde, con gran probabilidad, también la prisión amenazaba su libertad. Pero estoy seguro que podía decir como el ciego de nacimiento: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?